Bienvenidos a lo que es este taller sobre lo que es mantenimiento en especial para WordPress, ¿no? Para tener vuestra web pues bien al día y bien preparada. Entonces sí que he preparado una presentación que luego colgaré lo que es el enlace en la Redzack y la podréis ir siguiendo para lo que es una guía para luego cuando la hagáis vosotros por vuestra cuenta, ¿no? Y como he comentado, pues bueno, en la presentación está principalmente lo que es la parte teórica del taller y luego seguiremos con la práctica. Entonces, bueno, de momento os la voy a mostrar. Yo primero también quería hacer hincapié en por qué hacer un mantenimiento, ¿no?, a una web, cosa que esto, aunque no lo creáis, tampoco es tan novedoso, o sea, tampoco se hace tan habitualmente. Yo he visto muchas webs que se hicieron en su día y que si no hay una persona que se encarga de llevar lo que es el mantenimiento y de hacerla que esté viva, de añadir contenido, pues ahí se queda. En su momento se hizo, en su momento se diseñó y en su momento, pues bueno, ahí se quedó. Entonces, hoy en día sí que conviene hacer un mantenimiento preventivo y periódico de la web, porque la realidad actual de Internet es muy diferente al Internet de hace 10 años para atrás. El Internet de hace 10 años para atrás era un Internet sobre todo básicamente informativo, en el que no había mucho lo que es actualización y mantenimiento de las propias páginas web en cuanto a contenido, salvo en lo que eran los blogs, evidentemente, y las tiendas online y los comercios online, y en algunas, digamos, webs a medida que hacían ya servicios y funciones concretas, pero eran para casos particulares, ¿no?, para empresas y sitios grandes. Y cuando había algún cambio en lo que es en una web normal, lo que llamamos ahora web corporativa o informativa, o sea, lo habitual que tenemos, ¿no?, los cambios eran muy distanciados en el tiempo. O sea, se actualizaba poco contenido porque no se le hacían cambios. En esos momentos, la página web básicamente era un catálogo digital, 24 horas al día y 365 días al año. Entonces, era la función. Pero bueno, hoy en día la realidad es distinta. Internet ha cambiado, se busca mucha interacción con el usuario, se buscan conversaciones a través de Internet, que es el canal. Y así, a diferencia como el Internet antiguo, por decirlo de alguna manera, la web 1.0, que era como un medio de publicidad más, era informativa, se lanzaba un mensaje, el receptor lo escuchaba y luego interactuaba o no. Pues igual que la televisión, igual que la radio, la publicidad en vallas, en MUPIs, etcétera. Pero hoy en día lo que se pretende con Internet es esa interacción. Esa web 2.0 es sobre todo interactiva, es sobre todo conversaciones. Yo mando un mensaje, pero espero que el cliente me mande una respuesta a través de ese canal y yo volverle a responder. O sea, que haya conversaciones, que haya movimiento. Como las webs y todo lo que es la interacción a través del Internet moderno es más fluido, es más dinámico, pues también las páginas web deben serlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser más dinámicas son más elementos interactuando entre sí, tienen que estar cambiando esos elementos para incorporarse a lo que se lleva, a lo que está de moda y a lo que son las innovaciones de tecnología o que aporta el mercado, y eso requiere que la web también esté en evolución constante, ¿no?, y un mantenimiento para mantenerla. Bueno, podéis en algún momento hacer alguna pregunta puntual, abre el micro a alguien y pregunta, ¿no? Eso no hay problema, con tal de que respetéis un orden y no os atropelléis, ya está. Otro punto que quería también comentar es, bueno, ¿para qué hacer un mantenimiento, no? Ya os he explicado el por qué, el para qué. Bueno, pues sobre todo porque WordPress es el CMS, o sea, el gestor de contenidos que, digamos, está comiendo el mercado. ¿Por qué? Por su versatilidad y por la facilidad que tiene para un usuario que no sabe código. Cuando antes las páginas web se hacían a medida, se hacían desde código, desde ya sea, pues generalmente antes se utilizaba C, el de base, etcétera, pero bueno, luego vino el HTML, el CSS, JavaScript, PHP, etcétera, unos lenguajes más modernos, no tenéis que saber nada más simplemente. Entonces se ha buscado facilidad para el usuario y que sin saber código pueda montar una página web atractiva y funcional y sobre todo, como digo aquí, una vez creada que pueda añadir contenido sin saber programación. Por ejemplo, Bootstrap,
que es digamos, son plantillas de web con todas las funcionalidades y todo el código ya integrado, pero el contenido lo tienes que meter tú. Entonces tienes que saber de código para saber dónde meter los párrafos de texto, para cambiar algo en lo que es la maquetación a través de CSS y, bueno, pues para, digamos que, meter los elementos, ¿no? Para, por ejemplo, si tienes una galería de 3 imágenes, que es una página que divide en 3 bloques, pues quiero 3 o quiero 6 en 2 filas de 3, todo eso tienes que saber algo de código para implementarlo, si no, no sabes. En cambio, con WordPress, pues es mucho más fácil. Es un sistema como de plugins, de programitas pequeñitos, plug and play, o sea, lo coges, lo llevas a la página y luego pues seleccionas el contenido. Por eso WordPress está funcionando muy bien y por eso WordPress se está comiendo el mercado porque da muchísimas facilidades. Pero bueno, toda esa facilidad, toda esa versatilidad y que se agradece al usuario, pues también exige que tengamos, lo tengamos optimizado y que lo tengamos bien configurado, que es de lo que se trata en este taller. Entonces, para hacerlo, pues deberíamos seguir unos pasos en un orden determinado, ¿no? Que es lo que os voy a comentar. El primero, y esto debería ser un poco ley cero de toda la gente que se quiera meter un poco en la trastienda de la web. Y la trastienda de la web me refiero en el lado del administrador. No hacer cosas complejas, pero sí manejarlo un poquito. Es hacer una copia de seguridad de mi sitio web. Ya que muchas veces pues no podemos asegurar que al hacer una actualización de un plugin o de otros elementos pues haya una incompatibilidad, haya un choque y nos desconfigure algo, algo no funcione o haya algún problema, se pierda algo. No podemos asegurarlo 100%. Lamentablemente esto no se sabe hasta que, digamos, se ejecuta y se prueba, ¿no? Y se hace. Entonces, a mí me ha ocurrido más de una vez actualizar un elemento y, bueno, pues que hay un problema. La mayoría de las veces, generalmente es un plugin, instalas un plugin o actualizas un plugin y da problemas o cosas más importantes. La mayoría de las veces lo desactivas, lo borras y se soluciona, pero otras veces no. Otras veces, digamos que inyecta un trozo de código en una zona a la que cuando borras el plugin no se elimina. Viene a ser parecido a un sistema operativo, que cuando instalas un programa deja restos del programa por ciertos sitios y cuando borras el programa esos restos no los borra totalmente. Entonces siguen interfiriendo en el programa. ¿Cómo podemos evitar que, bueno, más que evitar, cómo podemos salvar la web si tenemos un problema serio a través de pues, una actualización fallida o un problema de choque de compatibilidades con una copia de seguridad? Porque, ¿sabes? Una copia de seguridad de un momento en el que la web funcionaba y sabíamos que iba bien. Nos tocará restaurarla, nos tocará volver a poner todo en orden y nos lleva tiempo, pero al menos tendremos web. Porque si no, pues muy probablemente tendremos que volver a generarla de cero o tener la web manteniéndola como se haya quedado. Y eso puede ser un problema. Un problema porque afectará a nuestra imagen y a la funcionalidad de nuestro sitio web. Bueno, tranquilos que es más fácil de lo que parece, requiere un poco de trabajo, pero bueno, que sepáis que WordPress en realidad es un sistema que funciona con unos archivos, con unos programas y una base de datos interactuando entre sí. Entonces, esa unión de esos archivos y esa base de datos en ese mismo, digamos, momento, porque tienen que estar cogidos en una hora y en unos minutos que sean a la par. No sirve de nada hacer una copia de los archivos ahora y, por ejemplo, la base de datos sea dentro de 3 días y yo he hecho unos cambios. Entonces no va a funcionar bien porque no coincide, no es del mismo momento, no es acorde uno al otro. Entonces, con eso es lo que tenéis que hacer. Hay varias formas de hacerlo. Os he puesto aquí un enlace en la presentación para que veáis pues, plugins que hacen copias de seguridad, ¿no? Que hay varias formas de hacerlo y varios puntos en los que podéis hacer. Vale, bueno, volvemos aquí. A ver, que me voy para arriba. Vale.
Como os decía, la copia de seguridad del sitio web es lo primero que antes de tocar nada, nada importante deberíamos hacer. Podemos hacerla de varias maneras. Entonces, una es a través de un plugin de WordPress, que es lo que yo recomiendo para usuarios noveles, usuarios que no estén muy, que no conozcan mucho, pues digamos, código u otras funciones, ¿no? Os he puesto aquí tres que son, yo creo que bastante interesantes. El primero realmente es sencillo y es muy bueno porque hace una copia de archivos y base de datos y lo instala dentro de nuestro espacio, dentro de el espacio del hosting que tenemos para la web. Y los otros dos siguientes, pues también la hacen, pero bueno, el tercero, por ejemplo, se puede enviar la copia a otro dispositivo. Me refiero a otro espacio, por ejemplo, puede ser un Google Drive, puede ser un Dropbox, puede ser un espacio en la nube diferente. Un punto que no he puesto aquí es interesante que sepáis. Nunca, porque la copia web hay que ponerla en una, digamos, en una carpeta, en una dirección web, ¿no? Nunca debería ir en la carpeta donde está alojada lo que es la página web, el contenido web. Tenéis dentro del hosting otras carpetas que no son públicas, porque donde está alojada la web el acceso es público desde el servidor, o sea, desde fuera, quiero decir. Entonces, si ponéis la copia allí, pues es vulnerable de que pueda ser atacada e infectada. Entonces, para evitar problemas, aunque más adelante y esos temas de seguridad, nunca pongáis la copia de la web en el mismo sitio que la propia carpeta pública de la web, sino en otra carpeta dentro del sitio de vuestro alojamiento. Que no queréis hacerlo con un plugin o que, por ejemplo, dices que no quiero instalar un plugin porque yo ya sé un poquito más, pues bueno, también se pueden hacer copias de seguridad desde el panel del hosting, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un panel cPanel, otra opción es el panel Plex y luego pues hay alojamientos o hosting que tienen su propio panel. Rayola, Web Empresa, etcétera, tienes el suyo propio. Os he puesto aquí dos vídeos dentro de los cuales, pues bueno, de YouTube, el primero es de un cPanel, podemos ver un poquito, por ejemplo, para que veáis un poco el proceso. Bienvenidos a otro video tutorial de Firmos de Sistemas. Hoy vamos a ver cómo se generan, descargan o restauran copias de seguridad de un sitio web de forma completa. El primer paso es entrar al panel de control del hosting desde el dominio contratado /cpanel. Una vez que entramos, cargamos el usuario y clave, ponemos acceder. En el panel de control tenemos un montón de utilidades. Vale, este es en el caso de cPanel. A ver, decidme, ¿queréis ver el vídeo? Que lo veamos, es poquito, son 5 minutos. Luego he puesto otro vídeo del panel Plex o seguimos avanzando. Esto lo podéis ver, tenéis el enlace en la presentación que os colgaré y podéis seguir siguiendo los pasos o un poco lo que queráis. ¿Me oís? Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale, vale. Venga, gracias, Ollana. Pues no sé, lo que queráis. Bueno, vamos a ver este por lo menos. Vamos a ver uno, el cPanel, y luego el otro, no, el Plex. Pues quien lo tenga, como tiene el enlace, lo puede ver y si no, buscando en internet, En este podéis caso, encontrar. vamos a entrar al link que dice copias de seguridad. Acá podemos ver que dice copias de seguridad completas. Julián, no se ve el vídeo, yo por lo menos no lo estoy viendo, veo tu ¿No lo pantalla ves? todavía. No. Ah, vale, perdón. Vale, gracias por decirlo. Vale, ¿ahora? Ponemos descargar una copia de seguridad. Ahora sí. Vale, perdón. Tutorial de Firmos al panel de control cPanel. Una vez que entramos, cargamos el usuario y clave, ponemos acceder. En el panel de control tenemos un montón de utilidades. En este caso vamos a entrar al link que dice copias de seguridad. Este es un cPanel que tenéis que entrar en el acceso del hosting como con la identificación del cliente y todo. Entonces tendréis que buscar dentro de cada hosting. Podéis hablar con ellos, la mayoría les podéis llamar y preguntarle dónde están, accedéis y seguís los pasos que están aquí. Pero bueno, esto no es dentro de la web, esto es dentro del propio alojamiento, del servidor de hosting. Acá podemos ver que dice copias de seguridad completas.
ponemos descargar una copia de seguridad del sitio web completo y nos indica destino de las copias de seguridad al directorio principal, a un servidor de FTP remoto, a un servidor de FTP remoto con transferencia en modo pasivo o una copia de seguridad. Vamos a colocar directorio principal. Queremos que nos llegue un mail cuando la copia de seguridad está generada o que no envíen una notificación. ¿Sí? Ponemos que llegue un mail, ponemos generar copias de seguridad. Vamos a esperar. Lo que hace el sistema es generar una copia que incluye el sitio web, bases de datos, cuentas de mail, todos los logs de estadísticas de todo tipo. Es una copia de seguridad en forma completa de todo el sitio. Entonces, una vez que generamos la copia de seguridad, vamos a poder ver en pantalla el estado de esta generación. Mientras tanto, vamos a entrar a la cuenta de mail para poder ver el estado. Iniciamos sesión. Y ahí está. Ven que dice copias de seguridad completas en progreso. Una vez completada la copia de seguridad, completa su cuenta, recibirá un correo electrónico en la dirección que especificó. Ponemos volver. Fíjense que volví a la misma pantalla anterior y acá me dice copia de seguridad disponible para descargar, pero en progreso. O sea, todavía no está disponible. Acá puedo ver que figura la fecha y la hora y el usuario. Es .atar.gz, ¿sí? Si volvemos hacia atrás y volvemos a copias de seguridad, que es lo mismo, podemos ver también que permite descargar una copia de seguridad solamente en el directorio principal, descargar una copia de seguridad de la base de datos MySQL, en este caso 2 bases de datos, descargar reenviadores de correo electrónico o descargar filtros de correo electrónico. Y del lado derecho podemos restaurar una copia de seguridad del directorio principal, de la base de datos, de reenviadores y los filtros. Si no, también se puede generar una descarga de las copias de seguridad automáticas generadas por el servidor. La última copia generada de la última semana o del último mes. Si volvemos acá, podemos ver que ya está generada la copia de seguridad. Y si volvemos al correo, ven que acá ya está el mail mifavoritasonline.com, se realiza una copia de seguridad completa de la cuenta MiFavor con el dominio principal mifavoritasonline.com. Si bajamos la pantalla, tenemos toda la información relativa a esta copia de seguridad. Y si volvemos hacia atrás, podemos, de hecho, hacer clic acá y descargar la copia de seguridad en una computadora. Si la guardamos, ven que ocupa 19.3 megas, ¿sí? Les voy a mostrar qué es lo que incluye abriendo el archivo. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Os veis, acabáis de ver el vídeo entero si queréis, porque tampoco, bueno, ya habéis visto un poco el proceso. Para lo que es el panel Plex sería parecido, pero digamos que la configuración del panel es diferente y tampoco creo que es mucho más. Como tendréis los enlaces, lo revisáis. Otra forma de hacer una copia de seguridad, por ejemplo, es en manual, ¿no? Por un servicio FTP, que significa en inglés File Transfer Protocol o transferencia de archivos, protocolo de transferencia de archivos. Puede ser con un programa como Filecilla, ¿no? Filecilla o otro servicio FTP. Esto lleva tiempo, pero bueno, la verdad es que también es bastante útil y se hace a mano, o sea, se hace en el momento. Por ejemplo, creo que el Updraft Plus y algunos de estos plugins arriba puedes programar copias de seguridad periódicas cada X tiempo. Que yo, por ejemplo, lo tengo configurado en mi panel, en cPanel, yo en mi web tengo configurado con un programita de Chrome para que cada semana me haga una copia automática del sitio.
¿Por qué? Pues porque si pierdo algo, por lo menos, o si me infectan la página web, o si con spam o cualquier cosa, puedo restaurar la copia de la semana pasada y no tengo que haber pensado si había hecho o no había hecho, aunque no lo hubiera tocado para mantenimiento, para lo que fuera. Entonces, el tema de copias de seguridad es un tema bastante importante en este mundillo. Bueno, pues ya tenemos la copia de seguridad, ya podemos estar tranquilos. Entonces, a una mala, si algo da problemas importantes, podremos recuperar la web, ¿no? Tal como la teníamos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues deberíamos revisar los plugins. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve bien. Sí, vale, genial, gracias, Chelo. Bueno, deberíamos revisar primero qué plugins tenemos instalados, ¿no? ¿Para qué? Pues porque todos esos plugins, aunque estén instalados pero no estén activos, pues ocupan peso, ocupan, digamos, espacio en la web y van a ralentizar la carga de esta. Cosa que sobre todo es importante en los móviles. Ya sabéis que hoy en día más del 80% del tráfico web se hace a través de móvil, porque lo llevamos siempre encima, que casi siempre buscamos información principalmente en el móvil cuando vamos andando, pues lo tenemos a mano, y el ordenador ya se dedica prácticamente para trabajar o para visualizar, ya sea elementos grandes de diseño, paneles de analítica, o sea, ya elementos que requieren tamaños grandes y control de varios paneles y muchos sitios, de edición de vídeo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, pensar en el móvil, que es un elemento bastante limitado, con un ancho de banda más pequeño, o sea, de wifi más pequeño, salvo que tengas conexión wifi, pero no siempre la tenemos. A veces tenemos datos y el procesador del móvil es muchísimo más limitado que el de un ordenador. Entonces, todo lo que sea quitar peso innecesario a la web nos va a favorecer en que se cargue más rápido, en que funcione mejor, en que sea más ágil, y eso pues bueno, va a ser positivo en la experiencia de un usuario con nuestra web. Bueno, me adelanto algunas cositas que están más adelante, pero ya está. Os he puesto aquí que no convendría no tener más de unos 8 plugins instalados. Bueno, hay excepciones porque hay que valorar cada caso, pero bueno, la idea es no tener muchos. Esto en una web más o menos normal, una informativa o de corporativa, que se llama de empresa, ¿no? Por ejemplo, en un comercio electrónico pues ya es más complejo, porque aparte de los necesarios para montar lo que es la tienda online, y estamos hablando de WordPress, pues el plugin por antonomasia es el WooCommerce. Lleva varios complementos para lo que es mediciones, para analíticas, para integración con redes sociales, para integración con lo que es gestión de campañas, etcétera, email marketing. Todos esos son plugins y plugins y plugins y plugins. Entonces, fácil se nos puede ir a 12, a 15 plugins fácilmente. Sí que tendremos que tener cuidado de que no afecten demasiado el peso a la velocidad de la web, ¿no? Que no pese demasiado y que no vaya lenta, sobre todo en el móvil, pero bueno, hay que hacer un equilibrio. Tenemos que valorar hasta qué punto un plugin nos añade una función que nos interesa o es imprescindible tener o no. Como veis, hay que estudiar cada caso, cada web, y para qué la vamos a usar y valorar este tema. Pero bueno, la idea es no tener más plugins de los necesarios. Entonces, revisaremos los plugins y los revisaremos los que tenemos instalados en base a varios puntos. Lo primero, miraremos si tenemos plugins que hagan la misma función. Porque, bueno, pues puede ser que quien la haya desarrollado pues ha utilizado varios, o nosotros hemos probado varios y al final nos hemos quedado con uno que sí está funcionando, está instalado y activo, pero tenemos algún otro que hemos probado y no nos acaba de convencer o nos ha convencido menos, y no está activo pero sigue instalado. Entonces la idea es eliminar lo primero, que sea más pesado y haga la misma función, o eliminar el que aporte peor servicio, o otra cosa, el que más tiempo haga que no se haya actualizado por el servicio técnico, porque eso también es un tema a valorar. Los plugins se van actualizando por quien los crea, por el servicio, y hay un tiempo, lo suele indicar. Ahora vemos este punto y os enseñaré qué puntos deberíais ver antes de instalar un plugin o cuando los tenéis instalado, y en función de eso decidir si instalo ese plugin u otro. Y también sirve tanto para saber si se instala como si se desinstala. Luego veremos qué plugins no estamos usando pero están instalados, o sea que están desactivados. Entonces esos por lo general sobran, salvo que en alguna página web
por ejemplo, pues a veces hagas no sé, algo puntual con algún plugin y la haces habitualmente. Es un tema puntual, pues ahora no sé, pues a lo mejor el refrescar, renovar, por ejemplo, las miniaturas, hay un plugin que te regeneraba las miniaturas de cambios que hayas hecho o plugins así puntuales. Si eso lo haces habitualmente, lo puedes mantener, pero desactivado. Ahora, si lo usas muy de vez en cuando, conviene que lo borres. Ese plugin, cuando lo usas, lo desactivas, bórralo. Y luego otro punto que hay que tener cuidado con los plugins es con los que le llamo yo macro plugins, que bueno, no es una palabra, digamos, habitual al uso, pero bueno, son plugins muy pesados que hacen muchas funciones, o sea que es un núcleo. Por ejemplo, el Jetpack es un plugin que permite hacer muchas cosas, galerías, carruseles, elementos, creo que tiene un módulo de seguridad, un módulo de gravatar, o sea, para poner lo que es un icono a cada usuario, un montón de cosas. Y el VP Rocket también, pues tiene muy parecido a ese, tiene partes que se encargan de funciones, de añadir seguridad y varios puntos. Entonces, estos plugins, pensar que cuando hacen tantas cosas, tienen un núcleo que es como el core o el corazón del plugin que lo tiene que cargar siempre y luego hay elementos que tú has activado en el plugin para usar o no. Pero bueno, pensar que el núcleo es común a todos y tiene que funcionar. Entonces, si yo, por ejemplo, de 12 o de 15 funciones que me hace este plugin, solo uso 3, pues a lo mejor convendría más que instalar a 3 plugins ligeros que no ese pesado, ¿no? Entonces, bueno, pensar y valorar en función de esto qué puedo hacer con los plugins, cuál me puedo quitar y cuáles no. El modo de proceder es, primero, los desactivaremos. A ser posible, convendría que lo hicierais uno a uno y comprobar que la web sigue funcionando correctamente. Entonces, si comprobáis que funciona correctamente, sí que lo podéis borrar. A esto un inciso. Cuando hagáis la forma de comprobarlo es en otro navegador. Por ejemplo, yo no sé si lo veis en la pantalla, igual sí. Yo generalmente trabajo con 2 navegadores. Yo utilizo el Mozilla Firefox para trabajar y el Chrome para ver, bueno, a veces al revés, da igual. Podéis tener Opera u otro programa, o sea, otro navegador. Siempre que vayáis a hacer algún cambio, hacer no solo refrescar F5, por ejemplo, control F5 o comando F5. Con eso se limpia la caché. ¿Por qué? Pues porque a veces no se limpia los cambios y no los está mostrando. Y ese es un tema que lo que son los desarrolladores web, pues vamos, llevamos sufriendo y es problemático. Hacemos cambios, no se muestran y a veces incluso en este tema, cuando borras algo parece que funciona y luego ves que no. Entonces, ese es un inciso que tenéis que tener en cuenta. Bueno, ya sabemos qué plugins, digamos, tenemos que limpiar y lo hemos hecho, de cuáles podemos prescindir, pero manteniendo lo que es nuestra página web funcional y, vamos, y con las opciones que queremos que tenga. Entonces, ahora pues toca actualizar los que tenemos, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Buenas. Pues no lo entiendo. Quiero decir, yo tengo miles de plugins instalados de WooCommerce. Sí. Que hice otra clase de estas donde se hablaba de montar una tienda online. Entonces tengo en total, de los cuales ya están desactivados. Imagino que no son de WooCommerce. Imagino que los puedo ya borrar porque si están desactivados no sirven de mucho. Sí. Y de WooCommerce tengo no sé cuántos. A ver si consigo una cosa como 8 solo de WooCommerce. ¿Cómo voy a saber cuál tengo que quitar y cuál no? A ver, lo primero es los que tengas, si los tienes desactivados, pero están instalados, ¿sabes? Vale. No están haciendo nada en la web. Vale, y estos sí que los puedo borrar entonces, ¿no? Sí. Okay. No obstante, por si acaso, como medida súper extra, que ya a veces lo hago, es me copio en un Word, me cojo el nombre y me los copio. Por si resulta que luego necesitas algo o alguna función la has perdido, no en ese momento, sino que te la instaló, siempre podrías volver a descargarte el plugin porque sabes el nombre exacto. ¿Entiendes? Vale, y ese Word lo guardas en la carpeta, por ejemplo, en tu ordenador, donde tengas lo que son los datos importantes. Vale. Yo utilizo mucho, antes de hacer cambios y tal, utilizo mucho el Word, el bloc de notas, porque me sirve mucho para mantener, digamos,
una copia tanto de los textos a veces que cambio como de plugins que voy a cambiar y luego cuando no sepas si borrar uno o no, pues busca por el nombre precisamente ese plugin que hace, qué funciones hace y todo, ¿sabes? Vale, Es otra cosa que yo tampoco conozco todos, es que es imposible. claro. Que, por ejemplo, tengo uno aquí que me parece interesante, no sé por qué está desactivado, que dice que sirve para crear avisos legales, política de privacidad y tal. Pero yo, a ver, yo no me he creado la página web ni nada, entonces no sé cómo para qué me puede servir o en qué casos Sí, sí. activarlo. Es un poco difícil. Así Hombre, que ¿cómo se llama el plugin? adapta RGP. Sí, vale, ese lo utilizo yo. Vale, Bueno, luego lo veremos. Recuerda para la vale, segunda parte, pero sí, ese te sirve para lo que es crear los textos para que tu web está dentro del Reglamento General de Protección de Datos, ¿sabes? Y muestres. vale. Vale. Y ese no, yo te recomendaría que no lo borres, habría que ver si tu web lo tiene hecho de otra forma, porque no es el único plugin. Vale. Pero bueno, luego en la segunda parte, para las dudas Perfecto. personalizadas, dilo. Muchísimas gracias. De nada, Gracias. Muchas gracias. de nada. Muy bien, bueno, pues seguimos. ¿Por qué tenemos que actualizar los...? Julián, ¿Sí? Sí. José, que tenía otra pregunta. Ah, perdón, que es que no Por os eso. veo. Sí. Venga, José, dime, sí. Preguntaba que no le va el audio, me dice que te la leo. Sí, Pregunta, ¿cómo podemos saber cuánto pesa un plugin? pues eso ya no lo sé, pero bueno, la información de los plugins igual sí que lo dicen. A ver, yo lo sé por experiencia, pero ahora no recuerdo. Había antes un programa muy bueno, había un plugin muy bueno antes que decía qué recursos consumía cada plugin que tienes instalado, qué peso y todo. Me lo apunto y lo buscaré. Pero ya no le dan servicio y de hecho no está ese plugin actualizado para las últimas versiones de WordPress. Y he buscado alternativas y en los foros dicen que no hay ninguna tan buena, que las que hay son mediocres, que son bastante malas. Entonces lo que me haré es me la apuntaré y colgaré el enlace, ¿sabes? En la red ZAP, que creo que va a ser lo mejor. Porque es un tema que quería haber incluido yo en la presentación, pero al final no pude porque no vi nada bueno. ¿Os parece? Vale. ¿Alguna pregunta más? Te dan las gracias. Continúa. Sí, vale. Es que ahora no veo el chat aquí. Por eso no te Me preocupes que estoy estoy liado. yo. Sí, venga, gracias. Gracias, Chelo. Bueno, los plugins que tenemos, la idea es actualizarlos. Y básicamente porque, ¿no? Que es un poco a lo que llevamos, que las páginas ahora son más dinámicas. Pues bueno, lo primero por cerrar agujeros de seguridad. Esto pasa igual que en los programas, porque al fin y al cabo pensar que los plugins no son más que programas dentro del macro programa que es WordPress, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando detectan un agujero de seguridad, en las versiones siguientes intentan pues cerrarlo para que no infecten la web, pues ya sea con virus, con spam, etcétera. Otra razón por la que actualizar los plugins es porque en las últimas versiones suelen añadir funciones que no están en las anteriores. Aunque esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque tal como está el tema del marketing hoy en día, lanzan plugins gratuitos muy bonitos y muy chulos, totalmente free, o sea, gratis, y cuando ya los usuarios se han acostumbrado a usarlos, les quitan la parte de las opciones gratuitas y los recortan. Entonces, bueno, por eso os digo que hay que informar. Antes de borrar algún plugin, a veces conviene informarse, ¿no? En opiniones, en análisis de varios sitios importantes sobre qué plugins quitar o no, o cuáles incluso actualizar. Pero bueno, la idea de que se actualicen es cerrar agujeros de seguridad, las nuevas funciones que sí que la mayoría, bueno, de las últimas versiones de ciertos plugins las añaden en los últimos, y luego un tercer punto que este sí también es importante. Como el núcleo de WordPress del propio programa va cambiando, ya lo sabéis que con Gutenberg y que quieren lanzar Gutenberg y le van añadiendo cosas, pues cambia lo que es el funcionamiento y la estructura interna de WordPress respecto al código, pues también quieren asegurar que los plugins sean totalmente compatibles con esa versión, y eso obliga a veces a rehacer partes del plugin o el contenido entero. Entonces, por estas tres razones deberíamos actualizar los plugins. Siempre actualizarlos de uno en uno. O sea, ya lo sabéis que lleva la opción de actualizar, darle, cuando acabe, paséis a otro. Porque si se hacen varios a la vez,
podéis saturar la memoria que asigna el servidor a la página web y que se te quede atascada ahí. Entonces, solucionar eso no es difícil, no es un problema serio, pero hay que saber un poquito de código, hay que entrar dentro de la web y eliminar un archivo y tal. Haciéndolo de esta manera no hay ningún problema. Y aparte creo que la mayoría lo haréis de uno en uno. A ver, voy a aprovechar un momento. Dejo de compartir y voy a enseñaros. Voy a hacerlo aquí si me dejan. Por ejemplo, si yo pongo la Akismet. Y yo cojo un plugin. Y me parece que he cogido... a ver, esto. No. Vale, pues voy a coger otro. No pasa nada. Vale, esto sí. Vale, esto es lo que quería mostraros. ¿Veis aquí con el ratón? Cuando yo voy a la página donde puedo descargarme un plugin, tengo información que debería revisar y lo mismo para lo que es borrarlo. Esta es la versión del plugin, la última actualización hace 3 semanas, o sea que estará actualizado hace relativamente poco tiempo. ¿Cuántas instalaciones activas hay? O sea, ¿cuánto se ha usado? 3 millones. La versión de WordPress para la que funciona, 3.9 superior. Actualmente creo que estamos por la 5.2 o 5.3. Bueno, no, más, incluso más alta. Probé hasta la 5.4. Tampoco estoy al tanto de la versión, pero sé que es la 5. Algo, las últimas, ya lo veis. La versión de PHP, la 5.3. Pero esto es la versión de WordPress, hasta la 5.4.1. Está en inglés y luego varias etiquetas y las valoraciones de los usuarios. Pues ya veis que tiene muy buenas valoraciones. Prácticamente todo el mundo le da 5 estrellas. Entonces, todos estos datos nos da información del plugin, aparte de lo que es el peso, de qué confianza, si está actualizado, de que si se usa mucho, si se usa poco, con qué versión es compatible, qué versión tengo yo. Si tengo una versión inferior a esta, pues evidentemente puedo tener problemas. El PHP, que es un lenguaje también, si lo tengo inferior a este, no me va a funcionar bien, este plugin en concreto. Bueno, seguimos con la presentación. Después de ese pequeño inciso. Y después de actualizar el plugin, pues bueno, vamos a ir con lo que es el tema de WordPress y el propio WordPress, ¿no? Actualizar el tema sí que puede dar problemas porque, bueno, digamos que es un núcleo importante, ¿no?, dentro de WordPress. Lo mismo aquí pasa lo que os comentaba antes. No hay forma de saber exactamente o predecir con fiabilidad lo que va a ocurrir. Si tienes la copia de seguridad y lo actualizas y tienes un problema, porque después de actualizar conviene que lo revises en otro navegador, que navegues, que pruebes elementos, que pruebes cosas, pues vale, te funciona genial. Que no, pues es complicado. Tendrás que restaurar la copia de seguridad y esperar a que salga otra actualización posterior al tema donde hayan solucionado ese punto de incompatibilidades. Con el propio WordPress pasa lo mismo, pero incluso peor, porque WordPress dio muchos problemas de choque, sobre todo en la versión 5.0, muchos problemas de incompatibilidad, hasta el punto que había páginas web que se caían, o sea, que se bloqueaban y no se veían, otras que se desmaquetaban, otras que no funcionaban bien varios elementos, al punto de que corrió por internet, opiniones y sobre todo consejos de la gente de no actualicéis a la 5.0 o a la 5.1. Hubo que esperar hasta la 5, creo que fue .2 o 5.2 algo para que solucionaran los problemas principales que había. Y era el propio WordPress, o sea, no era nada pirata. Por supuesto, si descargáis algo, descargarlo de sitios, ya lo veis así,
de WordPress.org, no descarguéis de una página que no conozcáis. Pero incluso el propio núcleo de WordPress a veces da problemas. O sea, eso es otro tema que tenéis que tener en cuenta. Como siempre, la copia de seguridad nos va a salvar y nos va a dar la seguridad y la tranquilidad que tenemos. ¿Qué podemos mirar luego? ¿Qué deberíamos mirar? Pues optimizar las imágenes y lo que son los medios. Con los medios me refiero, pues si tenéis vídeos, pero sobre todo lo que son los PDFs, si tenéis GIFs, si tenéis otros elementos. A ver, me enfoco en las imágenes, generalmente son JPG, PNG, etcétera, porque los vídeos no se deberían alojar en la página web. Un vídeo debería estar alojado en un canal de YouTube o de Vimeo y deberían insertarse por iframe, que eso WordPress ya da opciones bastante buenas para hacerlo, porque el vídeo es tan pesado que si lo tiene que cargar desde lo que es la propia página, pues va a enlentecer bastante. Y cuando hay estos medios que son bastante buenos para funcionar y nos quitan mucho peso, pues hay que usarlos. Bueno, no me voy a extender con unos temas de SEO por ahí que no vienen a cuento y que sepáis que esta es la mejor opción, ¿no? Vale, con las imágenes haremos algo parecido a los plugins. Entraremos en la biblioteca de imágenes de lo que es el panel de administrador de nuestro WordPress y ahí veremos las que tenemos. Deberemos ver de cada imagen el peso en K o en megas, porque yo me he encontrado instalaciones de páginas web que habían subido una imagen pesando megas. Eso es una brutalidad. Es normal, lo hacen porque no lo saben, desconocen. Internet funciona siempre con imágenes ligeras y optimizadas para pantallas. Así como para imprimir necesitamos imágenes que estén a 300 píxeles por pulgada de resolución, para pantallas solo las necesitamos a 72 píxeles por pulgada. Y no solo eso, sino que tienen que estar exportadas o preparadas con la opción guardar para web, que incluso así pesa menos, pero es compatible con web. Eso, por ejemplo, pues yo lo suelo hacer en programas como Photoshop o hay otros, por ejemplo Lightroom, etcétera. Photoshop funciona bastante bien, pero hay otras alternativas. Entonces, ¿qué consejos o qué guías se pueden aplicar para esto? Las imágenes que no usemos y no las vamos a usar, las borráis. No pasa nada. Si queréis guardar alguna pero no lo vais a usar, las podéis descargar a vuestro disco duro, a una carpeta preparada por no perderlas, si las queréis guardar. Pero en la página web que no esté. Solo que estén las que se muestran, las que se usan. Y imágenes, pues lo mismo para PDFs, etcétera. Deberíamos revisar el peso. No deberían superar los 180, 200K. Si me apuras mucho, 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 que no llega a 300, 200 y pico. Porque realmente con eso se puede mostrar una imagen a pantalla completa bastante bien, a una resolución bastante buena. Hablo de un ordenador, evidentemente en una pared no, pero es diferente. Ya es otro medio, se utiliza para otra cosa. Y otro tema que tenemos que vigilar, aparte del peso en K, son las medidas en píxeles. El ancho máximo es 1920 píxeles de ancho, 1080 píxeles de alto. Si yo, por ejemplo, hago una imagen que sea más grande que esto, pues lo que hace la página es la redimensiona al ancho de la pantalla, o sea, que la hace más pequeña. Con lo cual tengo una imagen que pesa más y el ordenador la tiene que comprimir. Pero la muestra reducida, pero sigue pesando lo mismo, para que entendáis. Él no te lo va a reducir exactamente. Entonces, todo eso, todo lo que optimicemos ahora, aquí nos va a ayudar a que vaya mejor la página y a que sea más ágil. Si, por ejemplo, no sabéis, por ejemplo, aplicar esto, a ver, el tema de... Espera que se me ha ido. Si no sabéis o, por ejemplo, queréis hacerlo a través de... No queréis hacerlo Photoshop, podéis hacerlo a través de varios plugins. Hay uno que funciona relativamente bien, aquí el de la chica que veis a la derecha, el Smashit. El otro que es el Optimize.io. Los dos comprimen las imágenes, incluso aunque estén optimizadas, las comprimen un poquito. Sí que puede ser que pierdan un pelín de resolución y si somos muy puristas, a lo mejor que se tienda a ver un pelín difuminado, pero no, vamos, a veces es más la sensación visual que la realidad, ¿no? Pero bueno, ya casos muy concretos. Esto lo digo más por las webs,
páginas web que son muestran una imagen a pantalla completa, pues, generalmente de diseño, de fotografía, artísticas. Entonces se conviene prepararlas antes, pero no aplicar estos plugins porque el detalle, digamos, que importa. Y a lo mejor no es necesario tanto. Sacrificar un poco velocidad por, digamos, espectacularidad, que de eso se trata. El siguiente punto que deberíamos comprobar son los enlaces rotos o caídos en la página web, porque desde luego no dan ninguna buena sensación y aparte Google lo valora negativamente. Si tenemos un enlace roto o un enlace caído, es que en su momento llevaba a una página web, a una imagen, un archivo, a donde fuera, que ya no está. Entonces, como Google revisa todos los enlaces y si hay alguno que no lleva a ningún sitio, pues aplica una pequeña penalización, eso va a repercutir negativamente en nuestro SEO, en nuestro posicionamiento, ¿no?, natural de la página. Pero más importante para mí, aparte del SEO, que tiene importancia, es cómo afecta al usuario, a quien lo ve. Si tú pinchas o se pincha en un enlace y no lo lleva a ningún sitio, pues no da buena sensación, no se va a quedar contento y sobre todo afectar a nuestra imagen y como profesional, a nuestra identidad, a nuestro branding digital, como lo he puesto aquí, y ya no le quita confianza, ¿no? Ya, si no la tienes trabajada, si no la tienes bien revisada la web, pues no damos buena imagen. Os he puesto aquí un plugin que sirve para lo que es comprobar qué enlaces caídos hay y entonces lo que tendríais que hacer es ver dónde está y redirigirlo a la página que queréis que vaya o simplemente, si ya no está, modificar el texto, quitar que no sea un enlace, etcétera. Aquí abajo tenéis el plugin, o sea, y tenéis cómo configurarlo. Bueno, otro punto que conviene revisar lo que es en el mantenimiento para ver no solo internamente mi web, aquí he querido también detallaros desde fuera, ¿no? ¿Qué resultados de mi web hay en Google? O sea, ¿qué tiene Google de mi web? Ya que Google, si no le decimos nada, indexa por defecto nuestra web según los criterios, según cómo lo tiene programado y lo hará a su manera. Entonces, si cuando creamos nuestra página web, si no marcamos el que no lo indexe, él va indexando cada cierto tiempo, va pasando por nuestra web y hace un barrido de cómo está, de qué páginas tiene, con sus URLs, o sea, con la dirección, qué imágenes lo forman, enlaces, elementos multimedia, etcétera. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si esto no lo trabajamos bien, pues que mientras la estábamos desarrollando, pues haya guardado resultados que luego ya no están en la propia página web. O sea, que Google haya indexado pues entradas, categorías, imágenes, etcétera, que no existen. Esto lo toma Google como un error 404 o página no encontrada, que viene a ser para Google pues como si hubiera aparecido un enlace caído, ¿no? O sea, no te lleva a ningún sitio en concreto. Digamos que sería desde externo a lo que es la propia página. Por supuesto, afecta negativamente el SEO, porque en su momento hubo una página y no hay, y eso a Google no le gusta, ni que le cambien cosas ni que se las quiten, se lo tienes que indicar todo de una manera. Y también afecta al usuario, porque no queda nada bien que haga una búsqueda y que pincha en un sitio y no te lleva a ningún lado, o sea, desde la página web. A mí no me da ninguna confianza. Esto es algo que os animo a que lo hagáis ahora. Mira, para saber qué resultados tiene Google indexados de mi web, tenéis que teclear lo que está puesto entre comillas, o sea, os lo nombro por si acaso, lo abrís en el navegador y ya está. Site, o sea, site en inglés, 2 puntos, y luego ponéis el nombre de vuestro sitio web con la extensión que tenga. Yo he puesto .com, pero puede ser .es, .net, lo que sea, y pulsáis Enter. O sea, el site, 2 puntos, y la dirección de vuestra web, con HTTPS, con los 2 puntos, etcétera. Haced la prueba y sorprenderos. Y voy a dar un minuto y me contáis. A ver qué tal. Os dirá el número de resultados, o sea, cuántos puntos tiene indexado vuestra web, y hacer la prueba en pinchar algunos, a ver cómo os lleva. Y así conoceréis el estado de vuestra web respecto a Google.
Sí, dice Lorena 136 resultados. Ya, ¿tú crees que tienes 136 páginas, artículos, imágenes en total? Conviene que que entréis en algunos, porque 136 resultados son 13 páginas y pico de Google. Cada página suele tener 10 resultados. Ve entrando en varias. En la primera igual tienes páginas principales, pero que lo veáis. Ya, 446, exacto. Ya, ya. Podéis decirlo si queréis por el micro, que no pasa nada. Vale, Julián, soy Gemma. Sí, Estaba aquí hola, detrás hola tuyo. Gemma. Sí, sí, tranquila, que podéis hablar, que esto están Vale, no participando ya era por si casi. acaso. Vale, pues me sale, claro, en la primera página sí que me salen las páginas principales, la de inicio, la de quién soy, Sí, contacto, bueno, las páginas principales, pero a partir eso de ahí es. me empiezan a salir todas las etiquetas que yo pongo en, por ejemplo, pongo autoconocimiento, archivos, en no sé qué archivos, y me salen un montón de esas. Todas las Eh, etiquetas que yo pongo en cada post, vamos, en los posts que yo hago. pues porque tienes definido por... A ver, porque Google por defecto coge todo. O sea, WordPress, perdón, le dice a Google que coja todo, todos los elementos que tiene, si no se configura, que no es exactamente, digamos, la gestión de ello propio de este curso, si no se gestiona con el Yoast SEO. O sea, es un plugin para lo que es no solo gestionar el posicionamiento de cada página, mostrar los resultados y los títulos, sino decirle, indexa esto, esto sí, esto no, esta página sí, esta página no, las Vale, yo lo etiquetas. tengo yo a SEO. Ya, claro, entonces por eso. Y por eso es una de las partes que luego se configura con eso y con el Search Console, Google Search Console. Pero ese ya es un tema más largo. Pero el configurarlo, ojo, pero por lo menos ya sabéis Sí. todos los resultados que tiene Google. Mirar a ver, que sería muy raro que no tuvierais alguno perdido, o sea, alguno que llevara a algún sitio de página no encontrada, sería raro. Quiero decir, a no ser que tengáis trabajado bien este tema. Si lo tenéis bien trabajado, pues puede ocurrir, desde luego. A ver. Y, y entonces, bueno, me podéis contar también si queréis algo más, pero bueno, que lo conozcáis, ¿no? Porque es un tema que no es de este curso, pero sí que conviene no solo optimizarlo de dentro, sino para el usuario. Cuantos más resultados aporten valor al usuario y valores, páginas que tengan información relevante, artículos del blog. Las categorías en un comercio electrónico son importantes porque digamos que se pueden hacer búsqueda y son valor. Y bueno, pues habría que luego estudiar cada página web, pero básicamente eso. Bueno, y las imágenes que se usan también, porque a través de imágenes se pueden hacer una búsqueda, en el navegador me refiero. Pero, por ejemplo, pues cosas que no etiquetas y no las usas o páginas ya viejas, la página política de privacidad, política de cookies, el aviso legal no aporta ningún valor al usuario. Otra cosa es que dentro de la web, ¿sabes? Sean necesarias, pero no le aporta valor realmente lo que estás contando tú, tu información. Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya veo aquí también que, bueno, hay algunas que hay muchas. Y sí, bueno, José y Majek tendrá pocos porque yo solo estuve trabajando. Entonces ya hice la limpieza en su día. No, está solucionado. Es que había puesto las 3 W y el HTTPS y no hay que ponerlo. No, es que me parece que tu web no está con 3 W. Entonces eso sí que es importante. Hay que ponerlo tal cual. De hecho, lo mejor que podéis hacer es, por ejemplo, si me dejas, José, Sí. ponéis primero, cargáis vuestra página. Imagen, ¿se ve lo que estoy haciendo ahora en pantalla? ¿Veis la página de José, Imagen? ¿Sí? Vale. Sí. Vale, entonces la cargáis la página, ¿lo ves? Vale. Cojo yo, selecciono, hago control C, que eso no lo habéis visto, me abro otra pestaña, me pongo site, o sea, site en inglés, perdonad mi inglés que es bastante regular, 2 puntos, y ahora copio. Copio esto y le doy enter. Y entonces me dice pues 4 resultados, exacto, que son las páginas que, digamos, aportan valor, las principales, que son las que hay. Vale. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esta parte? Bueno, pues creo que no.
Bueno, ahora que ya sabéis los resultados y lo que tiene Google de vuestra web, pues bueno, valorar si realmente queréis hacer una limpia o que alguien os haga una limpia para que solo haya resultados que interesen y que aporte valor. Bueno, hasta ahora ya hemos hecho lo que es el trabajo principal, hemos actualizado, limpiado plugins, hemos actualizado plugins, el tema, etcétera, imágenes, sabemos cuántos resultados tiene Google. Ahora, si nuestra web, digamos, pues va bien y no tenemos así grandes problemas, podemos decidir si queremos instalar algún plugin para optimizar, para ayudar a que cargue más rápido, ¿no? Por ejemplo, pero primero hay que limpiar. Esto es como una casa. Antes de ponerte a decorar, conviene quitar lo que sobra, limpiar un poco, organizar y luego, vale, pues con lo que queda vamos a intentar mejorar, optimizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues básicamente hay dos programas que os indico aquí. Eso hay que hacerlo con plugins porque es muy complejo. Entonces, yo os recomiendo básicamente dos plugins. Uno que hace una optimización como más ligera, pero menos problemática, porque no es tan profunda, no es tan fina. Y luego hay otros que sí que la hacen más fina, pero pueden dar más problemas. Entonces, por ejemplo, el Auto-Optimize, aquí lo ves, es a mí que me gusta uno bastante, porque comprime lo que es este de aquí, comprime lo que es el código, el HTML, el CSS, te puede comprimir JavaScript, pero yo ese punto lo dejo siempre para el final, comprime imágenes y las carga conforme las va mostrando, porque no sé si lo sabéis, pero cuando un dispositivo, un ordenador o un teléfono carga una página, carga primero todo el código, todos los textos, todas las imágenes, toda la información y luego la muestra. A no ser que esté configurado para, digamos, que cargue lo que es una especie de borrador, una previsualización de las imágenes y luego las vaya terminando de cargar o lo vaya cargando todo el contenido conforme se va mostrando en la pantalla, que es lo mejor. Así tiene que cargar un bloque inicial, que es lo que se muestra inicialmente, y luego sobre la marcha, con lo cual hace que para el usuario vaya mejor porque muestra todo rápido. No tenemos, cada vez tenemos menos paciencia con los dispositivos y hoy en día que tarde más de 2 segundos, 3 como mucho, ya nos parece lento. Entonces, estos plugins no es que tengamos nada mal de antes, sino que lo hemos limpiado, pero nos va a ayudar a que cargue todavía más rápido. El Auto-Optimize, que es muy sencillito, tenéis información, si buscas información sobre cómo configurarlo, es relativamente sencillo. A mí generalmente lo estoy aplicando en casi todos los sitios web y sabiendo qué hacer funciona muy bien. Hago todo menos lo que es el JavaScript, compruebo que funciona bien y luego a veces me arriesgo con el JavaScript. El siguiente que tenéis aquí, el V3 Fastest Cache u otros plugins similares de caché como es el VP Cache, el Super Cache, etcétera. Esos dan muchas opciones. Son mejores en cuestión de lo que son más profundos, pero hay que saber bien lo que haces y puedes tener un problema de que como te hagan un cambio, de que te comprimen código, seguramente luego no es difícil que lo puedas descomprimir y vuelvas a lo que tienes antes. Dejarán de funcionar algunas cosas. Entonces, bueno, si ocurre eso, recordad que tenéis la copia de seguridad, podéis volver a cargarla y volver a funcionar. Claro, os tocaría hacer todos los pasos que hemos visto antes, porque también podéis ir haciendo copias de seguridad entre medias, o sea, de vez en cuando, no al principio solo. Y bueno, pero el riesgo está ahí, que es lo que os quería transmitir. Perdona, Julián, una pregunta. Sí. Ahora que me funciona el micro, voy a aprovechar. Ah, vale, sí, dime. Nos has ido ya proponiendo varios plugins que aportan soluciones. Sí. Pero bueno, con todos los que nos estás diciendo ya nos empezaríamos a pasar de la recomendación de 6-8 plugins. Entonces, ¿qué haríamos cuando necesitemos el plugin, instalarlo, usarlo y después desinstalarlo? Estos, por ejemplo, de optimizar imágenes o de
No, esos son para que se queden, porque los que os propongo yo aquí son para que funcione. El de optimizar imágenes lo Por tienes ejemplo, activo. ¿eh? Sí, O sí. este último que has comentado, el auto optimize o... Ese, no, los que os propongo aquí son para usar y dejarlos fijos. Ya lo sé que generalmente nos vamos a más. Por eso os he comentado que cada caso, a ver, lo de 6 u 8 es una recomendación para que no tenga demasiados plugins y está bien tener un poco esa referencia de base, porque si empiezo a poner plugins y plugins y muchas funciones con plugins, pues realmente estoy cargando la web. Yo hasta hace relativamente poco, todo lo que podía hacer insertando un bloque de código, lo hacía. Por ejemplo, el código de Analytics, pues eso se puede, sabiendo un poco de código, se puede insertar en la cabecera. No tienes que instalar un plugin de Analytics en el cual metes el código de seguimiento. ¿Qué pasa? Que ese plugin para instalar el código de seguimiento y que entienda lo que es Analytics, pueda seguir, traquear la web, si tú lo desactivas, pues ya pierdes el traqueo. Sin embargo, con esta opción que te digo yo, pues no pasa. También hay plugins que, digamos, te permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, el Yoast de SEO, aparte de hacer muchas cosas de SEO, también te permite instalar el código de Analytics, que eso lo descubrí hace unos días buscando información de otra cosa, diciendo, bueno, pues eso es un poco lo que se hablaba al principio. Ostras, he metido el código de Analytics con un plugin, pero el Yoast también lo puedo hacer. Pues hombre, pues pongo el código en Analytics y el plugin este con el que yo tenía el código en principio lo puedo quitar para ahorrar peso y espacio. Pero bueno, generalmente si queremos tener un WordPress que funcione ahí con muchas cosas, evidentemente yo creo que vamos a tener más de 8 seguramente. Yo en mi web tengo unos 12 o 15, pero con idea de no poner muchos, porque si empezamos a poner sin conocimiento, fácilmente nos podemos ir a los 20, 20 y pico, y si no, y luego encima no solo en la cantidad de plugins, sino que sean ligeros, que funcionen bien y que aporten valor a la página web porque la optimizan, porque aportan recursos como en un comercio electrónico que tienen que funcionar, o muchos temas, por ejemplo, de WordPress, ya piden que tienen que funcionar ciertas maquetaciones, tienen que ser con unos plugins y unos añadidos, ¿no? Unos add-ons que se llama en inglés, si no, no van a funcionar. Entonces, pero bueno, es bueno tener esa referencia de unos 6-8 plugins para intentar no desbordarse en plugins. ¿Te he respondido, José? ¿José? Sí, 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 vale. sí, Vale, pues gracias. de nada, de nada. Vale. Bueno, hemos ya trabajado lo que es la parte interna de lo que son los plugins, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos que en este mantenimiento también deberíamos comprobar que los elementos de la web funcionan bien. ¿Y qué elementos son? Bueno, pues, por ejemplo, los formularios. Todos los formularios que hay en la web verificaremos que funcionan, con lo cual escribir un correo, simular como un usuario normal y enviarlo. Enviarlo y comprobar que ha llegado a la bandeja que le corresponde. No es la primera vez que me ha ocurrido mirar una web y el formulario no funcionaba bien o daba problemas. Y supongo que no será la última. Incluso esto me ha ocurrido en alguna página web que estaba hecha con código. Y entonces un formulario ese no ha funcionado nunca. Pero bueno, como a veces ponen el email simplemente abajo, en lo que es en texto, pues la gente lo enviaba directamente, no a través del formulario. Luego, comprobar el sistema anti-spam. O sea, ¿qué sistemas anti-spam suele haber? Pues generalmente algún plugin, que por ejemplo el anti-spam B, el Akismet, que te protege de lo que es inyección de spam, o últimamente, que está funcionando bastante decentemente, el reCAPTCHA de Google, que protege de lo que son los bots o programitas que inyectan spam. Verificar lo que está. Luego, las protecciones propias de la web, si las tiene, me refiero respecto a virus. El hosting, el alojamiento tiene sus propias protecciones generales, pero también estaría bien que la propia página web tuviera las suyas, que siempre es otra medida de seguridad más, y por supuesto que no choquen, que no interfieren. Allí lo probáis. Que ves que da problemas, podéis hablar con el hosting, con el alojamiento, y si no, pues bueno, desactiváis ese plugin de protección y os ponéis otro.
Yo utilizo generalmente WordFence, pero bueno, hay otros más y como esto no es un taller en principio de seguridad, que ya tenéis uno cerca, creo que es el viernes, pues bueno, no me he querido extender. Pero comprobar que están activados y que funcionan. No sea que esté desactivado el firewall, que esté desactivado, por ejemplo, los ataques contra fuerza bruta, etcétera, que son elementos, ¿no? Comprobar también el espacio disponible que tenéis en el hosting. Y esto, digamos, que no es exactamente solo del sitio web. ¿Por qué? Porque si hacemos copias de seguridad, se van acumulando, sobre todo las programadas, me refiero. Conviene de vez en cuando echar un vistazo a ver cuánto espacio me queda. No sé qué pasa como en un ordenador, que al final tenéis petado el disco duro y la web empieza a ir lenta, no porque sea lenta por funcionamiento y por código, sino porque no tiene sitio y no corre ágil por eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, claro, el espacio web bueno, me he adelantado un poquito, ya sea por la propia página web que tiene muchos elementos y ocupa mucho espacio, entonces tenéis que ir a un, digamos, servicio superior, o lo que estábamos comentando por copiar de seguridad, que tenéis demasiadas, entonces lo que tenéis que hacer es ir borrando copias de seguridad antiguas, las más viejas. Yo generalmente me suelo dejar las 2 o 3 últimas, por lo general, entonces las anteriores las borro y libero espacio y ya está. Y el 10º punto para mí, así sin entrar en más detalles, también podemos optimizar lo que es la base de datos del propio WordPress. La base de datos que recoge todo lo que es la información de lo que se ha instalado, de lo que son las actualizaciones, de los plugins, de los medios, etcétera. Entonces, de vez en cuando, claro, si eso no se hace una limpieza o una depuración, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y al final es una base de datos enorme, brutal, que normalmente cuando las iniciales suelen más o menos, solían pesar entre 4 megas, 2 megas, 8 a lo mejor. Yo he visto bases de datos de 60 megas porque había muchísima información y no se ha hecho una limpieza. Os dejo aquí un plugin, como por ejemplo el WordPress Optimize, que sirve para ello, para lo que es depurar la base de datos, para dejar solamente lo que se usa, y abajo pues tenéis el tutorial, pero en el tutorial recomiendan hacer una copia antes de aplicarlo, el plugin, antes de activarlo, hacer una copia de la base de datos inicial, porque también puede haber problemas de que no se limpie bien, de que las cosas no se hagan como deben y entonces pues tenemos un problema de que la web no va a funcionar, que ese es otro problema añadido. Bueno, y aquí es donde ya quería daros paso a que preguntéis dudas y casos prácticos. Pero bueno, antes que eso, voy, bueno, para que veáis un poco, pues bueno, entraría en mi página web, haría una actualización y algunas cositas, pero podéis ir preguntándome cosas también, ¿eh? Me vais diciendo. ¿Tenéis alguna pregunta mientras Julián, tanto? una pregunta. Sí, sí, dime. Si a mí en ese listado que hemos mirado de las páginas que tiene Google indexadas, hay páginas que no me interesa que sigan, Sí. ¿cómo las quito? ¿Directamente las quito del WordPress y ya está? No. Es que si... No. A ver, tienes que hacerlo con SEO Console. Y entonces tú tienes que dar de alta y luego tienes que configurar y decirle a Google qué resultados quitas de ahí y todo, ¿sabes? Y Vale. tendrías que configurar con el Yoast SEO también para hacer, decirle el sitemap, o sea, tienes que decirle a través del Yoast que quieres que configure y luego en el SEO Console vincularlo ahí y luego los resultados que tiene ya indexados, o sea, que los tiene ya cogidos, hay una opción para que los vaya quitando. Y una cosa que tienes que hacer es no entrar en ellos, porque si Google detecta que la gente empieza a pedirlos, pues no los va a borrar, porque lo que intenta es todo lo que a la gente le interesa lo mantengo. Entonces eso se hace, ya es un poquito más técnico, ¿sabes? Vale. Muchas gracias. Vale, de nada.
Bueno, voy a entrar a mi web. Bueno, ahora estáis viendo mi panel. ¿Lo veis, verdad? ¿Sabéis interpretar lo que pone en él? El panel, acabo de entrar en el panel de administrador. ¿Sí? Decidme algo. Sí, sí. Sí que se ve, sí. Vale, vale, venga, muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, lo que tenéis que hacer, la parte un poquito práctica, os imagino que esto lo sabréis, pero bueno, respecto a lo que son los plugins, aparece en rojo un numerito que son los plugins que están desactualizados. Lo veis aquí en el menú de la izquierda. Perdón. Entonces, si yo voy a los plugins, pincho en él, cuando cargue, entonces veré el listado de los que tengo. Que yo, por ejemplo, pues mira, tengo activos 18. Este es un plugin para lo que es cargue la web con HTTPS, o sea, con certificado de seguridad. Le doy a actualizo y aquí y esperamos a que se haga. Aunque esto me imagino que ya lo sabréis, pero bueno. Esto es uno de los puntos que hay que hacer. Este plugin la verdad es que da muy pocos problemas porque es muy ligero y muy sencillito. Si os ocurre alguna vez que al actualizar luego sale error de actualización, que puede ocurrir, bueno, está en verde, lo he hecho, voy a por el siguiente. Solo tengo dos porque actualicé, antes de acordarme del taller, actualicé también otros dos, pero bueno. Si os sale al actualizar y os da un mensaje de error, os aparece una banda roja, no os preocupéis, porque en unos días os volverá a pedir que lo actualicéis y lo más normal es que actualice. A lo mejor ha habido un pequeñito error de conexión o cualquier cosa y no se han comunicado bien y ya está. Julián, soy Lorena. Oye, pero Sí, cuando yo, por ejemplo, a mí me salen 7, ¿no? sí, 7 plugins, dices. Sí, Sí. sí. Pero para actualizar, dices. Sí, actualizaciones disponibles 7, sí. Pues es que tendrás 7 plugins, ¿no? Para actualizar. Vale, y entonces ¿dónde le doy para...? No, porque tienes... a mí me pone activar, desactivar. Es que no lo... No, activar, desactivar, no. Vale. Vale, es que he actualizado. Si tú vas a lo que es plugins, hay una opción aquí abajo donde muevo el ratón que te pone... Mira dónde tengo el ratón. Sí. Por aquí, pero con texto. Tiene que haber aquí abajo. Ahora no porque está hecho ya. Que pone actualizar ahora. Entonces tienes que darle ahí. A ver, que lo mire porque no me veo. Vale, luego, bueno, ya lo voy mirando, gracias. Sí, es que es eso. Ahora, es que ahora que los he actualizado y luego no puedo, aquí no se puede volver hacia atrás. Aquí arriba... Ya está, ya lo he visto, ¿sí? Gracias. Vale, pues eso es. Ahora sigues el paso, pero de uno en uno, acuérdate, de uno en uno. Sí. Eso es importante, ¿eh? Vale. Aquí gracias. arriba, al lado de lo que es la derecha, por aquí antes había como una especie de círculo de 2 flechas, una que se continuaba con la otra, parecía a una serpiente que se muerde la cola, y ponía 2. Eso es lo que había que actualizar, porque solo eran plugins, se ha ido, pero si tengo que actualizar el tema o el propio WordPress, me aparece aquí arriba también, dentro de eso. Entonces es cuando voy a otro panel y me indica todo lo que os he comentado antes. Julián, ese iconito que dices, a mí sí que me aparece. Las 2 flechas en forma de círculo con un numerito al lado. Sí. Eso... Puedes pinchar, no pasa nada arriba, y entonces vas al panel y te dice lo que tienes que actualizar. Si son plugins, te irá a la pantalla, al panel de plugins. Vale. Y si es, por ejemplo, el tema, ¿sabes? El tema con el que está hecho, que en tu caso era el GeneratePress o el propio WordPress, pues bueno, te pondrá y te pedirá actualizar. Bueno. A mí me dice actualizar el WordPress. Pues bueno, pues convendría que hicieras una copia de seguridad antes por si acaso. A ver, en las últimas versiones yo me he arriesgado, o sea, yo tenía copias en la mía y no me he dado problemas en ninguna, pero bueno, no te lo puedo asegurar 100%. O sea, yo en esto de la página web y la informática hay que ser un poco casi maniático, hay que ser muy precavido y cubrirse bien las espaldas, porque me ha ocurrido para un cliente hacer unos cambios y lo pasé muy mal. Menos mal que tenía una copia hecha yo, que me hice por FTP, o sea, con filecilla, porque si no, wow. Sí, a ver cómo dices a un cliente que has perdido su web. Un cliente que me vino con la web hecha, ¿no? Porque si la he desarrollado yo, tendré una copia vieja por ahí. Pues eso. Vale.
Bien. Pues bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Luego los plugins, pues generalmente, este es el, a ver, que me preguntaba, el Adapta GRD lo ves aquí, ¿no? ¿Quién me lo preguntaba? Si lo encuentro. Y soy Jade, sí. Jade, eso es Jade, sí, que Sí. ahora te he encontrado. Vale, lo tienes aquí. Este es el plugin que hace lo que es la integración de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Tienes que meter unos datos y el propio, sabes, que te lo va pidiendo en 2 paneles. El propio plugin te genera lo que son las páginas de aviso legal, política de privacidad, política de cookies, pero luego tú en otro panel tienes que integrarlo dentro de los menús, que eso es un poco la configuración que lleva, ¿no? Vale, entonces Tiene, no lo voy a hacer porque no creo que no soy capaz de hacerlo. Entonces, hombre, ya está. Lo tienes, puedo dejar desactivado, ¿no? No pasa nada. no, si está desactivado, sí, lo puedes dejar desactivado, de hecho, si está desactivado. ¿Quieres que veamos? Si no, no sé si quieres compartir o no tu caso, Sí, pero yo además que estoy haciendo este taller porque tengo una sí, duda realmente, pero súper básica. sí, Yo dime. soy incapaz de modificar el texto de una página. Ah, He sido capaz, a este nivel es mi nivel, entonces, ya. no Sí, sé, a mí me hicieron esta página y soy sí. absolutamente, como podéis apreciar, nula en lo que es la informática en general y estoy intentando un poco meterme al día, pero me está Ya. costando bastante. Hombre, Y paciencia, tenéis información. A ver, espérate un poco al final del taller, entonces, pues que nada, pues sea un compañero que tenga alguna duda, ¿sabes? Porque vale, no es el tema principal, no es porque no, que no te claro, lo pero que quiera. ha sido un problema, quiero decir, Sí, que yo pensaba que era una cosa mucho más sencilla esta. Y no, vale. y no, Luego, vale. pues Luego, sí. Te ha pasado una cosa, desde la versión, creo que WordPress, no me acuerdo si era la 4 o la 5, que es la que incorporaban Gutenberg ya, cambiaba. Y antes WordPress, pues editabas lo que son las páginas como un procesador de textos con limitaciones. En cuestión de maquetación era más limitado, pero era mucho más sencillo. Parecía un Word, para que nos entendamos muy sí, básicamente. de hecho Pero buscaba algo así. sí, pero se ha complicado. Entonces, bueno, hay formas de desactivar también el Word. O sea, el Gutenberg, quiero decir, ¿sabes? Vale, gracias, perdón, gracias. Tranquila. Vale. Bueno, tenéis, entonces de los programas, por ejemplo, pues bueno, yo tengo la Kismet, aquí no tengo, sí que, por ejemplo, mira, os quiero decir, tengo aquí el AutoOptimize, que a lo mejor hay alguna cosa que yo no cumplo exactamente con todo lo que es la información que os he dado, porque lo preparé el otro día, y sin embargo tengo el VP Fastest Cache. Son 2 plugins que hacen lo mismo. Aquí sí que podría pensar yo en cuál quito, ¿no? En mi caso, este hace que vaya un poquito más rápido la suma de las dos. Tampoco chocan, eso es lo principal. Pero bueno, sí que hay que valorar ese tema. Tampoco me va muy lenta la página para los plugins que tengo, que son 18. Yo trabajo, la página la tengo hecha con Elementor, por ejemplo, y algunas cosas más. El Smoosh Sheet, por ejemplo, el Smoosh, este es el que reduce los tamaños de las imágenes. Y conviene tenerlo activo porque cuando subes una imagen a la galería ya te la comprime. Y las que tienes instaladas, pues te da unas opciones para que en lotes de 50 imágenes las va comprimiendo y optimizando un porcentaje que lo va calculando, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta más? ¿Sabéis cómo hacer una copia de seguridad de la base de datos? No, ¿No? Vale, os lo comento. sí, Sí, por favor. vale. Bueno, voy a dejar de compartir otra vez también porque voy a entrar a mi... Bueno, se me ve, ¿no? Se me ve ahora a mí, me parece. Vale. Sí, Bueno, pues voy a entrar a lo que es mi panel de hosting, que es lo que necesito. Esto podéis hacerlo con un plugin o lo podéis hacer también manual, por decirlo de una manera, a través de cPanel o a través de Plex o de lo que queráis. Vale, ahora creo que ya estáis viendo mi cPanel, ¿no? ¿Sí? sí. Vale, muy bien. Mira, estos son, pues bueno, para la parte de lo que son archivos, etcétera, base de datos. Entonces tenéis que venir aquí a donde pone PHP MyAdmin, pincháis
Y entonces, en el caso, tenéis que saber qué base de datos se está utilizando. Bueno, yo estoy utilizando esta. Tenéis que ir a exportar, pincháis exportar y tal cual está. Esto de rápido no lo deis personalizado porque tenéis que saber código y es mejor lo que no se sabe, es mejor no tocar. Ahora estamos en temas importantes, le damos a continuar. Y se abre un archivo, entonces te dice, vale, lo guardaría, es un archivo tal cual en lo que es el disco duro, ¿no?, de mi ordenador y ya lo tendría. Y ya está, si le doy, se guarda. ¿Ves? ¿Puedes volver atrás y repetir los pasos, por favor? Sí. Gracias. Vale, nada. A ver, estoy en el cPanel otra vez, ¿lo veis? Vale. En base de datos, a ver, en el Plex, pues no será exactamente igual, pero tenéis que buscar base de datos o acceso a base de datos. PHP MyAdmin, que esto me parece que no lo he comentado antes. O sea, no en bases de datos, sino PHP MyAdmin. Hacéis clic, se abre el panel de, digamos, la gestión de la base de datos. Aquí seleccionáis la base de datos que utiliza WordPress, que yo sé que es esta, porque lo he creado yo. Generalmente solo hay una, no suele haber dos. Y aquí tenéis que darle a exportar. Le dais a exportar, pincháis en la pestaña y entonces que esté seleccionado lo de rápido, o sea, lo necesario, y continuar. Pincháis continuar y ya se abre el panel para bajarlo. Si, por ejemplo, tenéis bajada lo que es una copia de lo que es la web vuestra, los archivos por FTP, o sea, por lo que es transferencia de archivos por filecilla, se suben. La copia de la base de datos hay que subirla también a través de aquí. Y entonces es con esta opción de importar. Importar, iréis aquí, pincharéis en examinar. Esto ya la buscaríais en vuestro ordenador, seleccionas, aparecería aquí y entonces luego iréis abajo a continuar y se importaría. Una cosa, antes de importar una base de datos tenéis que borrar lo que hubiera antes, porque si no te duplica y se va a hacer un lío, vas a tener páginas duplicadas y todo eso. Pero bueno, esto es un poquito más complejo. Simplemente que sepáis que esa es la forma de hacer una copia de base de datos en manual y a través del panel. Bueno, ¿más preguntas? Perdona, Julián, una cosa. Sí, sí, Hola, sí, mira, claro. yo estaba intentando hacer esto que comentabas tú ahora, pero bueno, igual me pone que no tengo base de datos, igual no la hice en su día. Ah, pues la Y perdiste. tendría... ¿Perdona? No, que es broma, la perdiste. No la perdí. Que es broma, sí, sí. Vale, pero entonces tendría que hacer lo que has dicho tú primero, ¿no? Lo de importar. Para hacer esa base de datos, digamos, inicial. No, primero exportas. O sea, a ver, sí, para subirla, pero la tienes que tener en tu caso, que le eché un vistazo porque me pediste. Sí. La tienes, pero está en otro sitio. No sé dónde, porque no estaba en el servidor o no la encontraba. Estaba en otro lado, en algún sitio está. Entonces tendrías que hablar con quien te hizo la web a ver dónde está. Y sí que no me acuerdo ahora exactamente si la tenías en el hosting, porque me parece... Estaba en el hosting, por eso estaba intentando hacer lo que tú decías, o sea, pensando que la iba a encontrar allí, pero no la he visto. Porque sí que de hecho algunas la actualicé después de lo de que me hiciste tú en la web. Sí. Es que la base, el alojamiento generalmente te coge lo que es, por un lado, en lo que es el hosting, ahí te suelen venir los archivos y también te suele venir la base de datos, pero en bloques separados, o sea, incluso en paneles separados, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, One-on-One, ¿cuál servicio de hosting tienes? ¿One-on-One? Sí, One-on-One. Sí, ¿verdad? Vale, es que me parecía que era ese. Sí. Tiene un panel personalizado que visualmente está bien, que es más sencillo. Una vez lo aprendes a manejar, eso sí. Entonces, por ejemplo, sí que te diferencia base de datos y te dice una de una, cero de una. Cero de una no puede ser, quiere decir que no está alojada en ese sitio. Te quiero decir, WordPress siempre necesita una base de datos. Estará en otro sitio externo. Vale. Y se conecta. Se conecta pues a través de la red de remoto, que lo han hecho alguna vez. Lo ideal sería lo que dices, alojarla en One-on-One y luego decirle de dónde tiene que cogerla. Porque hay que decirle a WordPress que la coja de One-on-One, no que la coja del otro sitio. A ver si te va a dejar Vale, sí. Gracias. Pero bueno, nada, tú de momento actualiza los plugins y la parte interna que os he comentado y ya está. Vale, guay, gracias.
Vale, de nada. A ver, ¿alguna duda más? Todo conviene en esta operación de mantenimiento. A ver, realmente el mantenimiento, si lo tenéis todo al día y bien llevado, pues lo podéis hacer perfectamente muy de vez en cuando, en 20 minutos, media hora, porque los plugins tampoco son muchos, porque lo que es comprobar tampoco suele ser muy complicado, lo podéis hacer rápido. Pero conviene que cada cierto tiempo que eches un vistazo a toda la web, o sea, que funcionan bien las páginas, que funcionan bien los botones de llamada a la acción, que funcionan bien los enlaces, las redes sociales, o sea, es como una revisión general. Que más que un mantenimiento es más preventivo, sobre todo, no sea que algo se haya fastidiado o que incluso al escribir algún post o al hacer algo me he dejado algo, ¿no? Esa es una revisión. Entonces, eso es algo que también os comento que podéis hacer. Vale, ¿cómo desactivarlo? Ah, vale. Gema, Gema, si quieres ábrete el micro, que me pones y cómo se desactiva y así hablamos en directo. Vale, sí. Vale, muy bien, gracias. Te refieres al Gutenberg, ¿verdad? Al editor de Es que me texto. parece un rollazo, hay cosas que no sé hacer, de hecho es una de las cosas Sí. que quería ya en una colaboración hablar contigo porque Sí. yo me vuelvo loca. De pasar del otro a este, hay cosas que tan sencillas como modificar el tamaño de un vídeo de YouTube que me ocupa todo y no puedo ponerlo más pequeño, el tamaño de la letra me tengo que ir al HTML para poderlo hacer, o sea, porque si no, no hay una opción sencilla de cambiar Sí. tamaño de letra. Sí, es que ya con Gutenberg intentaban sumarse ellos al carro de los maquetadores visuales o los constructores visuales porque se le estaba comiendo el terreno. Casi todo el mundo instalaba o Divi o Elementor o el Muffin, o sea que lo conocerás como el Page Builder originalmente Sí. y todo. Y Gutenberg es muy bueno porque crea un código optimizado, o sea que no crea como basura intermedia, para que nos entendamos. Crea menos, mucho menos, pero en cuanto a funciones está muy verdecico, es todavía casi un bebé. Le queda mucho. Elementor se lo está comiendo porque es alucinante para mí. Avada también permite configuraciones bastante complejas, pero bueno, hay que conocer los dos. Entonces, lo que me dices es que hay que introducir un código dentro de un archivo específico de WordPress. Ya haremos una colaboración y me darás Vale, eso sí. y te lo hago, porque se puede desactivar. Pero una cosa tienes que saber, si activas el núcleo de WordPress, sobreescribe los archivos. Entonces tendrías que volver otra vez a meter el código. ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Eso. Vale. Cuando se hace para desactivar WordPress, tienes que insertar una opción que desactive el WordPress dentro del archivo del propio WordPress. Cuando actualizas WordPress, actualizas los archivos del propio WordPress. O sea, ¿sabes? Reescribes por lo nuevo, lo último. Entonces, todos los cambios que hayas hecho se te mantienen. O sea, se te borran, quiero decir. Todos los cambios los pierdes. A no ser que tengas hecho lo que se llama un tema hijo, un chill time, que es como una extensión que carga aparte. Ya te digo yo que no. Ya, pues No sé eso, ni es lo un que poco complicado. Pero bueno, tú que hablamos si quieres para una colaboración, porque esto Sí, es un por tema... eso. Más que desactivarlo ya no es eso, sino a lo mejor saber optimizarlo, saber utilizarlo bien. Quiere decir que esas cosas que a mí me vuelven loca, que tendrían que ser mucho más sencillas e intuitivas y no lo Sí, son, sí. pues el que tú me dijeras y tú me dices, no, pero esto lo puedes hacer aquí, porque he ido cambiando tamaños de letras y cosas en el HTML, como te digo, pero no es normal tenerlo que hacer así, no sé, me parece a mí. En CSS, pero sí, hay que hacerlo con código, es cierto, ¿eh? Hay que hacerlo con código. Ahora, si no te da Gutenberg la opción, hay que hacerlo con código. Yo, de hecho, por ejemplo, la web que he hecho hace poco para Pequeño Da Vinci, lo que es la renovación, para maquetar las páginas principales he utilizado Elementor porque da mucha versatilidad y luego haces algunos ajustes con código en el CSS personalizado, ¿sabes? Y tal, porque Elementor no es perfecto, pero da muchas cosas. Y eso que utilizo yo, la versión gratis de Elementor, la básica. La Pro te permite ya personalizar casi todo. Ya. Pero es mucho dinero al año, ¿eh? No sé si son 400 euros al año o algo así, que ojalá pudiera decir yo, mira, hago webs a patadas, ¿sabes? Lo hago. Es que eso es complejo, aquí no te lo puedo explicar porque... Vale, no, vale. Pero vale, pero sí que tienes razón, ¿eh? Que es que Gutenberg la verdad es que está muy verde todavía para eso. Gracias, Vale. Julián. De nada.
Vale, preguntan un PowerPoint de la reunión. Colgaré la presentación o el enlace a la presentación, sí, en la red ZAC, o sea que lo tenéis. Los pasos que os he pasado sí que os los voy a colgar, ¿eh? Y recordar que en lo que es en Internet, pues cuando no sepáis algo, buscarlo. Hay mucha información, porque yo no sé todo, ni todos los programas, ni todos los plugins, ni todo. Que hace poco también me ha tocado revisar lo que es un comercio electrónico, una tienda online, y hay muchas cosas que no sabía, pues he tenido que buscar información, empaparme, ver tutoriales y con cuidado, pues bueno, ir haciendo pruebas e ir haciendo historias. También estoy reformando la web a un amigo que es artista y tiene una galería online y otras cosas, y pues así, paso a paso. O sea que hay mucho de investigación de este tema. Una duda, Julián. Dime. En mi caso, por ejemplo, que me dice mi web que tengo que actualizar WordPress, tal como nos has explicado, hago primero una copia de seguridad, luego Sí. lo actualizo y Sí. suponiendo que en el peor de los casos me dé un problema esa actualización, ¿cómo recupero, cómo vuelvo a la versión anterior a partir de la copia de seguridad? Me imagino que es lo que yo tendría que hacer en ese caso. Sí, tendrás que, bueno, buscas en internet restaurar copia de seguridad en Panelplex, que creo que tú tenías un Panelplex y ahí te vendrá. La copia de seguridad, en tu caso, me parece que van por un lado los archivos en Plex y en otro las bases de datos, ¿sabes? Porque a través de los paneles no la suelen hacer conjunta. Los plugins sí que hacen un archivo comprimido que contiene todo, pero a través del panel no, creo que es por separado. Entonces has visto cómo lo hacía yo con el PHP MyAdmin, la base de datos, y los archivos tienes que tener la opción. Si sigues ahí un poco este tema, si sigues el enlace al vídeo de YouTube, lo podrás hacer, y si no, hablamos aparte y ya está, que no pasa nada, ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo. De todas formas, en tu caso también te puedes instalar el UpDAVPrus, que el primer plugin que te he dicho que va haciendo copias regulares, y creo que funcionará bastante bien. Como tienes pocos plugins, generalmente, ¿sabes? No tendrás mayor problema. Ok, entendido, gracias. Vale, de nada. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? ¿Algún problema? Ya sé que es un poco complejo a veces y sobre la marcha, pero bueno. Te iba a preguntar, Sí. Julián, esto de las copias de seguridad. Sí. Bueno, como están todos con los micros tapados, no voy a ver cuando se ríen, cuando la pregunta, porque no, va a ser para reírse. Tranquilo, ya me río yo, no te preocupes. Ya. No, que es broma, la copia de seguridad, lo que estábamos, por ejemplo, en mi caso, que se está con nuestra página, es hacerla en web empresa. O sea, entrar en el panel de, en mi caso, web empresa, ¿no? Sí, pero en tu caso la hace el propio hosting. Eso te iba a decir. Que como... Sí, en tu caso no hace falta porque tu propio hosting lo hace. Vale, eso, vale. Mira, ahora que está bien que me lo recuerdes porque lo pensaba decir y se me ha olvidado. A ver, los hosting siempre hacen copias de seguridad de las carpetas. Lo que pasa es que generalmente muy pocos dan opción al usuario del hosting a restaurar esas copias. Muy pocos. En tu caso sí, web empresa sí. Rayola no lo sé, es posible. O también depende del plan, o sea, del plan que hayas cogido, ¿no? Del módulo que hayas cogido. Los básicos no, a veces los que son más de pago y más importantes sí que permiten. Si no hemos hecho copia de seguridad, por ejemplo, nosotros, o no nos hemos acordado, o cualquier historia, bueno, esto es algo que también se me ha pasado decir antes y luego pensaba comentar, es siempre, antes que perder la web totalmente, hablemos con nuestro hosting, le preguntemos, oye, ¿tienes una copia de seguridad de tal día, del último mes, de tal, que sabemos que estaba bien? Sí. Lo más seguro es que si no está dentro de lo que es el plan que tienes contratado con ellos, te cobren algo por restaurarla, pero siempre va a ser mucho menos que hacer una web de cero. O sea, en tiempo y sobre todo en esfuerzo. Entonces, que sepáis eso. Tenéis que hablar con ellos. En tu caso no, porque tú tienes acceso a través de tu panel, que es una maravilla, la verdad. En mi caso fue cuando tuve que restaurar aquella vez, fue lo que hice ya, ¿no? Sí, exacto, lo que hiciste y genial, porque nos vino genial. Vale. Tuvimos unos problemillas en la configuración con la web y vino genial. O sea que en tu caso no tienes que preocuparte de eso. Mientras estés con web empresa, por ejemplo, está bien. A ver, es un servicio que dan ellos. Extra también cobran dinero, que en tu caso no está mal, pero bueno, es uno de los que mejor servicio dan
No es necesario si lo hace uno mismo, pero bueno, siempre estar más tranquilos, ¿sabes? Pero que todos los hosting hacen copias, de vez en cuando. Lo único que no siempre las ponen a disposición alegremente del usuario. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Y espero que haya sido útil. Que ahora, sobre todo, que entendáis el por qué y la función de por qué es el mantenimiento, cómo se hace y los riesgos, sobre todo los riesgos y un poco cómo os tenéis que mover, ¿no? A la hora de hacerlo, para que vosotros podáis llevar vuestro propio mantenimiento de la página web. Y si lo necesitáis, pues que contratéis a gente pues para lo que son los temas verdaderamente importantes, que el mantenimiento generalmente lo puede hacer uno mismo.